Estando a cargo de su vida. En la primera serie de módulos dijimos que el punto inicial de todo desempeño pico es la autoestima, es cuánto se agrade a sí mismo, cuánto se ame a sí mismo, cuánto se acepte a sí mismo como un ser valioso y útil. La segunda parte del desempeño pico, y yo pienso que son los dos requisitos clave, la segunda parte es la responsabilidad. Autoestima más responsabilidad propia, cada una reforzándose entre sí. Y lo que dice la autorresponsabilidad es que usted es el arquitecto de su propio destino. Es el maestro de su destino, que es totalmente responsable de sí mismo, que todo lo que es y siempre será es suyo y nada más. Puede creer en un ser supremo como yo, puede decir que el poder más alto es el responsable, pero Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y en esta vida terrenal usted está a cargo de su vida, usted está a cargo de lo que pasa. Si no le gusta la forma en que van las cosas, usted debe cambiarlas, pero no hay forma en que pueda abandonar su responsabilidad. Hola a todos, bienvenidos a una entrevista más. Hoy nos acompaña Victoria Damián. Ella es una experta en educación sexual y derechos reproductivos con una trayectoria destacada. Ella ha trabajado incansablemente para poder promover la salud sexual y reproductiva en varios contextos, incluyendo áreas rurales y comunidades menos desarrolladas. Es un honor tenerla aquí para discutir temas críticos como lo es la implementación de la educación sexual integral y la superación de barreras culturales y sociales, la necesidad de políticas públicas efectivas en el contexto peruano. Bienvenida, Victoria. Hola, buenos días, soy Victoria Damián Gómez. Me especializo principalmente en derechos humanos, sexuales e integrales en torno a adolescentes, niños y, adultos, ¿no? Pero más me derivo al área infantil. Es una preferencia ya un poco más sistemática de todas formas, pero no quita el hecho de que me dedique justamente a tratar con las tres cosas. Y bueno, será un gusto estar participando en esta entrevista, así que comencemos. Ahora continuaremos con las preguntas. Y bueno, la pregunta número 1 es: ¿qué pasos concretos se pueden tomar para implementar la educación sexual integral en las escuelas peruanas, especialmente en las áreas rurales o las que están menos desarrolladas? Bueno, más que pasos concretos para poder lograr implementar la educación sexual dentro de escuelas, sean rurales o no, o sean de puntos focalizados, centrales, en áreas menos desarrolladas, hay miles de maneras de expresarse al momento de tener en consideración este tipo de temas, porque la diversidad de temas de vivencia y de cultura siempre va a estar bastante marcada, y más si se trata de Perú. Entonces, de repente podríamos enfocarnos en la formación de los docentes, en la formación de los adultos, padres de familia, personas que tienen un contacto directo con las infancias, un contacto directo con los jóvenes, y a la vez de que tengan influencia en ellos y hacia otras personas. Y nada mejor que un profesor o un padre de familia. También podría ser a público general, pero la afluencia no sería tan directa como lo podría ser un docente. Entonces, estos docentes podrían recibir capacitaciones específicas para abordar este tipo de temas con la seriedad, sensibilidad y precisión posible, para poder normalizar estos temas y que dejen de ser un tabú dentro de la comunidad estudiantil. Pues bien se sabe de que muchas veces incluso nombrar partes íntimas puede escandalizar a ciertas personas, lo cual no tendría que suceder, porque debería ser un tema totalmente... tendría que ser un tema bastante normal del cual hablar al momento de tener un hijo, al momento de tener contacto con un niño que tiene este tipo de dudas o trate de resolver un problema, porque se pueden evitar muchas cosas, como se puede evitar un abuso, se puede evitar de repente también tocamientos indebidos, se puede estar alerta en caso de que alguien necesite el apoyo de ese niño o ese niño sea esté presente en este tipo de delitos, porque puede llegar a pasar. Entonces es necesario adaptar este tipo de contenido inclusivo y relevante a diferentes edades, a diferentes contextos culturales, para que sea mucho más eficiente. De repente el gobierno, como organizaciones no gubernamentales, pueden involucrarse, pueden trabajar en colaboraciones para poder desarrollar estos materiales, y adaptarlos a que sean totalmente accesibles, para fomentar justamente la participación comunitaria, la participación de la gente, junto ya con la tecnología, con los medios digitales, también que pueden jugar un papel bastante importante en la difusión de este tipo de temas, para proporcionar recursos educativos a distancia, para que lleguen mucho más allá de los puntos establecidos ya de forma personal. Entonces, eso sería más o menos una solución bastante viable de cómo implementar este tipo de educación para llegar a zonas específicas, a puntos focalizados o a zonas de repente donde la tasa de natalidad se concentra en menores de edad. Pero ya sería pues en colaboración ya de bastantes organizaciones. Ahora continuaremos con la pregunta número 2. ¿Cómo se pueden superar la resistencia cultural y social a la educación sexual infantil en el Perú?
Bueno, en temas de resistencia cultural, siempre se va a ver muy fuerte este tema porque Perú tiene una cultura bastante fuerte que se llama la cultura de la violación, la cultura del acoso, la cultura del machismo, del misogismo. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de cosas se normalizan a través del tiempo. Está bastante ya dentro del ADN del peruano que de repente sea el hombre el que se encargue de todo. Entonces, ¿esto qué hace? Que muchas veces la mujer crezca en ambientes donde se siente inferior. Y este tipo de resistencias culturales casi siempre son liderados por este tipo de gente con ese enfoque misógino, con ese enfoque machista. Entonces ello permite que la mujer reciba capacitación sobre su cuerpo, que conozca sobre su cuerpo, pues solo sabe o solo crece sabiendo que solo nace para de repente educarse, casarse y tener descendencia, y es su único rol en la vida, cuando no es así. Entonces, para superar justamente esta valla de resistencia cultural, se va a requerir de un ambiente, de un enfoque multifacético. Va a ser necesario o va a ser importante involucrar a líderes comunitarios, a religiosos, líderes de talleres, líderes de colegio, líderes congresales, partidos políticos, de repente también en temas de líderes de voluntariados. ¿Por qué? Porque son círculos sociales donde siempre va a haber influencia de gente, donde el líder siempre va a tener la mayor cantidad de influencia. Entonces, al tener estos líderes en capacidad de diálogo para poder ganar su apoyo y reducir este tipo de estigmas, va a lograr la sensibilización del tema, influyendo a los padres, a los cuidadores, que también son fundamentales. Y esto se puede lograr a través de repente de talleres, campañas informativas, campañas también de salud, de educación sexual básica, mostrando sus beneficios, charlas informativas donde se puede integrar la salud y el bienestar de los demás, no solamente de la mujer, sino también del hombre, de población vulnerable, de los niños, de los jóvenes. Va a estar abierto totalmente a todo tipo de público, pues bien, la educación sexual no debe ser limitado simplemente por tu raza, tu género, tu tamaño, tu color de piel, tu edad, porque la educación sexual debería ser básica, no solamente aprender cuáles son tus aparatos reproductivos o para qué sirven, es cuidado personal, es conocerte, es saber qué o quién eres, también te sirve para tu identidad personal, quién vas a ser en un futuro, si te sientes cómodo en un género, si te sientes incómodo con un género, y también te va a ayudar a descubrir con qué tipo de personas te sientes más cómodo, con qué comunidad te sientes más a gusto, con qué comunidad quieres crecer como persona. Entonces, en este tipo de contextos, este tipo de estrategias pueden ser exitosas. Porque incluso con tema de testimonios o con datos que puedan evidenciar este tipo de impactos positivos, se tienen en consideración porque últimamente las redes sociales sirven bastante para poder ver y tratar con estos temas con una comunidad mucho más grande, recibiendo mucho más apoyo, mucho más atención, y así pues lograr la promoción de la igualdad, de la equidad, la prevención de abusos, el tema de los aliados locales y adaptar estos mensajes a culturas específicas o en fin a una cultura mucho más general va a ayudar a suavizar este tipo de valores culturales y finalmente normalizar la educación sexual como un tipo de educación básica. Pregunta número 3. ¿Qué rol deben jugar las familias en la educación sexual de sus hijos e hijas? ¿Cómo se puede apoyar a los padres para que se sientan cómodos hablando sobre estos temas? Bueno, principalmente va a ser bastante importante, porque yo he crecido en el seno familiar de unos padres que no supieron ser padres. Y ojo, es un importante disclaimer mencionar de que un adulto no sepa ser padre no significa de que sea totalmente malo. Mis padres aprendieron muchas cosas a la fuerza. Aprendieron a criar a 2 niñas teniendo edades bastante o relativamente siendo muy jóvenes. Entonces, para un joven, tener una cosita tan chiquita como un bebé es complicado, es traumático. Van a haber situaciones, o hubieron situaciones donde ellos incluso pidieron ya no ser padres. Y es totalmente entendible porque criar a un ser desde cero es difícil. Son papeles, son decisiones cruciales que incluso dependerán de qué tipo de futuro tendrá ese bebé y qué tipo de futuro ese padre tendrá. Y esos son los tipos de decisiones que mis padres tuvieron al momento de tenernos a mis hermanos. Entonces, primero mi hermana, a quien educaron de una forma mucho más dura, de una forma antigua, a base de golpes, a base de gritos. Conmigo, entendieron de que de repente ya no funcionaban los gritos, sino de repente la educación fue un poco más suave. De repente ayudaron mucho el tema de informarse, el tema de tomar las cosas con calma. Y lo aplicaron a las dos. Lo aplicaron a mi hermana, lo aplicaron conmigo y crecí de una forma mucho más apacible, mucho más comprensible, aprendiendo cosas básicas de ellos. Y con mi hermano menor ya fueron mucho más relajados, ya sabían qué hacer, pero tuvieron un problema más grande, que después de 2 mujeres, nació un varón. Entonces, las cosas cambian también dependiendo del género porque el contexto va a ser bastante diferente. Tuvieron 2 mujeres, está bien. Mi mamá o mi esposa puede enseñarle sobre sus partes íntimas, aprovechando de que su hermana, o sea, mi tía, es ginecóloga. Entonces, para ella o para mis papás fue bastante importante el rol de mi tía en el crecimiento de nosotras dos. ¿Por qué? Porque nos informó de absolutamente todo, porque nos ayudó, porque incluso formó parte de nuestra educación, parte de nuestro crecimiento, y gracias a ella pudimos evitar muchas ocasiones donde lamentablemente por nacer con vagina suceden cosas imprevistas, suceden cosas malas. Entonces,
si un niño puede crecer en un rol así, con padres que fueron no negligentes, sino que fueron un poco inmaduros en su actuar, pienso de que muchas familias pueden replicar este tipo de educación. No limitarse solamente a lo que saben, porque mis papás no vienen de zona centralizada. Mi mamá vino de una zona bastante conflictiva, de una zona donde no era muy normal que hayan policías, por así decir. Y mi padre vino de provincia, de una familia cerrada, de una familia tradicionalista, de una familia machista. Entonces, de construirse, porque tuvieron 2 hijas, fue un proceso bastante difícil. Y se le reconoce como tal, porque no es sacárselo en cara de que, eres machista y vas a ser machista por siempre. No, las personas pueden cambiar para bien, pueden progresar, pueden mejorar, y eso fue uno de los casos. Porque no nacimos o no fuimos formados como malas personas. Estamos aquí eligiendo carreras que aporten a las personas, que ayuden a tener papeles importantes dentro de la vida de las personas a las que ofrecemos nuestra ayuda, a las que nos educamos para poder tener una vocación de servicio. Entonces, en este tipo de temas, de papeles, como la educación sexual, los padres y las familias van a ser importantes. ¿Por qué? Porque el niño viene de un núcleo familiar. El niño sale a la calle con lo que ha aprendido en casa y va a ser lo principal que va a saber, lo principal que va a aprender en la vida. Porque los padres son los primeros educadores de los niños, es lo primero que van a ver en sus vidas, a sus padres o a sus cuidadores, porque no siempre pues, se presenta el caso de mamá y papá, a veces solo la mamá, a veces solo el papá, a veces es el abuelo, a veces es el tío, los amigos, hay miles de situaciones, miles de vivencias, pero siempre va a haber un enfoque principal, que siempre va a haber un adulto como un primer educador de un niño. Y este tipo de herramientas y recursos podemos proporcionárselos a los padres o a los cuidadores principales para que nos ayuden a abordar estos temas, para que nos ayuden a tratarlos con una manera apropiada, sin tabús, sin esconder, de repente minimizando o achicando las palabras, diciéndole que a las mujercitas solo tiene su cosita, que nadie te tiene que tocar eso. O sea, no tocarlo por su nombre también es bastante conflictivo, porque no le vas a ayudar al niño a diferenciar si es que al momento de tener desafortunadamente un abuso sexual no va a saber describirlo, lo va a saber describir o lo va a recordar de la manera en la que sus padres decidieron decírselo, no de la manera correcta, no decirle de repente que me tocó aquí o acá, sino va a decir, es que él me tocó mi juguetito, que jugó conmigo, de que me enseñó esto, el otro, de que toqué su cosita. Entonces hay que enseñar a los niños como tal. Y en caso de los niños es totalmente igual. Hay muchas madres que sobreprotegen a sus hijos y les dicen de repente, o les cubren también las cosas que hacen, porque los niños son influenciables y no siempre se crece en un ambiente bueno. Entonces hay niños que ya desde muy chiquitos vienen con una programación muy cruel de la vida, y como ellos en su mente infantil deciden de que no todo el mundo puede ser feliz, deciden hacer infelices a los demás niños, y es un comportamiento muy normal. Por ello nace el bullying, por justamente la mala educación básica que hay dentro del núcleo familiar. Y no hablo de una educación de matemáticas, comunicación, hablo de una educación de valores, de una educación de moral, de una educación en la formación dentro del psique del niño para ayudarle a diferenciar el bien y el mal. Y justamente estos temas o guías de conversación que se pueden formalizar en talleres, en acceso a profesionales de salud mental, dirigidos a los padres, a los niños, a los jóvenes, con asesoramientos, va a fomentar un ambiente de comunicación abierta en el hogar, a que el niño encuentre a los padres o sus cuidadores como un punto seguro, un punto de seguridad con el cual pueden desplayar todas sus ideas, por el cual van a poder despejar sus dudas, van a poder confiar en el otro, evitando muchas cosas desagradables del mundo real, donde los padres puedan sentirse cómodos hablando de este tipo de temas con sus hijos, y donde los niños se sientan seguros de hacer sus preguntas, o de quejarse, o de denunciar, porque el niño no sabe denunciar, y va a ser bastante importante también enseñarle ese proceso. A veces es muy lamentable escuchar, a veces es difícil leer. De repente mi mamá, me acuerdo, que me leyó un pequeño texto que había visto en Facebook de qué era lo que los pedófilos veían en las niñas al momento de verlas en la calle, o por qué secuestraban a una muchacha, o por qué violaban a alguien en pleno día, en plena noche, qué hacían para que, o qué pasos veían en la víctima para poder cometer sus fachadas. Y mi mamá me lo leyó cuando tenía 14, cuando tenía 16 y cuando salí de la casa, y me dijo, no hagas esto por Dios, porque yo sí te espero en casa. Y cuando lo leo, son actitudes que uno ni siquiera es consciente de que los tiene. Peinarse una coleta, utilizar una falda corta, utilizar un vestido, salir con zapatillas, salir con tacos, maquillarse, hacerse una trenza y andar con el pelo suelto, que es como que fue chocante saber de qué cosas que normalmente nosotros hacemos en un pro de vernos bien, en un pro de sentirnos bien con nuestro cuerpo, de querer usar lo que deseamos, sean mal vistos por otras personas malas y que por ello pasen desgracias. Entonces, sensibilizar este tipo de temas, como la educación sexual, va a servir también a que este tipo de textos desaparezcan, a que se normalice llevar una trenza, llevar moñitos, a llevar una falda, y que la gente te respete, que no te insulte, que no te agreda, que no te haga sentir mal con tu cuerpo. Y todo ello se va a lograr comenzando desde el núcleo familiar. Ahora continuamos con la pregunta número 4. Para ti, ¿qué políticas públicas específicas son necesarias para mejorar la prevención del abuso sexual infantil, asegurándonos así de los derechos sexuales y reproductivos sean plenamente garantizados en el Perú? Ahora, con el tema de las políticas, va a ser un poco complicado describirlo, porque justamente existen leyes, pero por algo también existe la marcha del 8 de marzo. Muchas feministas no pedimos más reglas, pedimos que se respeten, pero al mismo
mismo Congreso, el mismo Ministerio, la misma justicia no respeta este tipo de leyes, este tipo de normativas establecidas para poder convivir en sociedad. Entonces, cuando nosotros prevenimos el abuso, siendo voluntariados, siendo de repente una organización no gubernamental, va a ser más difícil que el Ministerio lo haga. Porque justamente, si queremos mejorar el tema de la prevención del abuso sexual infantil o el abuso sexual en general, en caso de hombres y mujeres, porque incluso para cada sexo hay maneras diferentes de cómo prevenirlo. En caso de las mujeres, siempre te van a decir que salgas muy cubierta, que salgas de repente de día, que no llegas más allá de las 7 de la noche, y recomendaciones bastante crueles o o también va a depender de la zona, porque si vives de repente en áreas como Surco, San Borja, áreas como San Isidro, de repente puedes llegar en taxi y vas a llegar de una forma segura, pero si vives en zonas bastante altas como Pamplona, San Juan del Lurigancho, Ate, Chosica, te van a decir, no, regresa antes de las 6 de la tarde porque más allá es punto muerto y es muy peligroso. Y no es mentira, es peligroso en caso de robos, en caso de abuso, en caso de delincuencia, pero en caso de los varones siempre de repente se va a extender un poco la hora de la noche. Siempre también les van a decir, no lleves nada de joyitas en las orejas o quítate los piercings para mayor protección. Siempre anda con una capucha, anda de repente con algo como si estuvieras agarrando algo de tu bolsillo, como para demostrarles que no estás desarmado. O trata de ir en zonas donde hay bastante gente, donde hay una vía pública, donde puedas escapar. Siempre revisa si hay policía cerca. Entonces, como que la inseguridad ciudadana está en todos lados y ningún tipo de distrito se escapa si está en el más seguro del Perú. Entonces, cuando estamos hablando del abuso o la prevención del abuso sexual, este tipo de políticas y normativas sociales se extiende mucho más. Y esto no lo tiene en consideración el Estado, porque implementa siempre políticas que fortalecen la educación sexual, pero no las promueve en las escuelas, no las promueve a la gente, simplemente lo dejan como una resolución ministerial y eso es el último punto que tocan. Entonces, de repente preparar capacitaciones, programas con profesionales que puedan trabajar con los niños de este tipo de comunidades, con los adolescentes, para poder crear y financiar programas de apoyo para las víctimas, porque ya hay, pero no hay de parte del Estado. No hay programas de financiamiento a víctimas de parte del Estado, hay de parte de voluntariados. Hay voluntariados donde llevan este tipo de información, pero no debería ser la misma iniciativa de la gente que ha sido víctima para poder evitar que otros sean víctimas. Debería ser una iniciativa de aquellos que están haciendo normas para supuestamente proteger a la población en general. Pero este tipo de legislaciones deberían garantizar que se castigue severamente el abuso sexual y proteger a la víctima de que lo sea de nuevo durante el proceso judicial, porque la cárcel temporal no evita ciertas cosas. La delincuencia está en todos lados, como bien ya he dicho. Entonces, a ese abusador, al victimario, no le va a faltar las ganas de agarrar ese celular que le permite entender dentro de la cárcel, de agarrar el teléfono público y pedirle un favor a alguien para que destruya a esa víctima y desaparezca todas las pruebas. Y casos así se han visto bastante seguidos. Casos así existen en todos lados y la mayoría de veces donde la fiscalía libera al victimario y condena a la víctima por ser víctima, porque se le ocurrió denunciar a su abusador. Y casi siempre se enfocan en que estos servicios de salud, sea reproductiva o sea sexual, siempre estén endemonizados. Es como que las critican si es que abusan de ellas y deciden abortar el bebé del abuso. Las critican si es que a una niña la tocó su padre y tiene que abortarlo porque su familia es religiosa y ha sido mandado por Dios o quién sabe qué otra cosa se sacan. Y no lo digo porque se les ocurra mencionarme como atea o algo parecido, porque yo soy una persona católica. Yo más que nadie creo en la familia tradicional y en algún momento me gustaría formar y tener una familia tradicional, una familia conformada por mis hijos, por mi pareja. Entonces, este tipo de acciones no se deben encubrir con el tipo de creencias que tengas. No tiene nada que ver un abuso con una relación religiosa, con una formación estoica. Entonces, ayudar a sensibilizar este tipo de temas también va a progresar en los accesos de servicios de salud sexual y reproductiva. Nos van a permitir tomar decisiones por sobre nuestro cuerpo en caso de ser mujer y en caso de ser niños, dejar de estigmatizar tanto en que si sufren un abuso sexual de un varón, se van a convertir en homosexuales, que no tiene nada de malo ser homosexual, pero lo toman como una enfermedad y los torturan tanto a los niños que han sufrido un abuso sexual, con que si ya te tocó un hombre, solo vas a dejar que toda tu vida te toquen hombres, y no debería ser así. Muchos adolescentes presentan sus primeras veces, sus primeros acercamientos sexuales con abusos sexuales y no saben diferenciar muy bien este tipo de temas. ¿Por qué? Porque les afecta a tal punto o les celebran este tipo de puntos bastante progresistas y no permiten ver el abuso como realmente es. No les permiten tener una visión del mundo como correctamente se muestra. Y muchas veces no toman en consideración todos los abusos que han recibido a lo largo de su adolescencia y lo toman como algo normal y crecen siendo adultos funcionales, pero con malos rasgos de capacidades sociales. Entonces, para asegurar de que este tipo de temas como la salud sexual, reproductiva, el tema de la prevención del abuso infantil sea totalmente inclusivo y accesible, va a ser
bastante necesario tomar las áreas más vulnerables para lograr de que la víctima deje de ser víctima y que el victimario reciba el castigo correspondiente, para así lograr de que este tipo de políticas dentro del ministerio, resoluciones ministeriales o también leyes de salud mental y reproductiva en torno a abusos sexuales sean mucho más empáticos y que sean totalmente rígidos al momento de realizar las condenas y que sea una garantía para que las víctimas puedan avanzar en su vida y de que el Perú también tenga unas leyes o políticas muchas más implementadas directamente a ayudar a que todos estos temas se solucionen y así lograr de repente una convivencia mucho más sana, lograr de que este tipo de abusos paren, lograr de que este tipo de programas puedan avanzar en sus puntos focales, financiarlas, continuar con estas legislaciones para que estas leyes públicas se adapten al contexto cultural de cada zona y que se logre este punto tan importante como es ver este tema del abuso sexual, sea infantil o no. Última pregunta, pero no menos importante, la pregunta número 5. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema de salud en Perú para poder brindar acceso adecuado a los servicios de salud sexual y reproductiva? Además, ¿cómo se pueden superar esos desafíos? Bueno, como última cuestión, un principal desafío que siempre va a enfrentar el sistema de salud en el Perú va a ser justamente la pregunta, brindar el acceso adecuado a servicios de salud integral básica. ¿Por qué? Porque la desigualdad en cada zona es bastante visible. Las diferencias de servicio en áreas urbanas y en áreas rurales, en áreas no focalizadas, siempre va a tener desinformación, siempre va a tener una falta de formación especializada, inclusive en temas de salud sexual y reproductiva, incluyendo también la violencia obstétrica, que más se ve en zonas rurales, más se ve en todos lados, pero también, de un punto más fuerte, más se ve en zonas donde no tienen muy bien visto a una persona embarazada, porque hay malos prospectos de doctores, hay malas personas que siguen ejerciendo su trabajo y trauman a las víctimas. Imagínense si a una persona normal, a una embarazada normal, cuando esta puja y le duele, ¿por qué? Porque la vagina se dilata al tener al bebé. La vagina crece de 10 a 15 centímetros como máximo y hay ocasiones donde tienen que rajar parte de la vagina para que el bebé salga sin tipo de problemas, o cuando ya el bebé presenta problemas como amarrarse el cordón umbilical, como de repente ahogarse con el saco amniótico y se necesita un movimiento rápido, este tipo de decisiones para los doctores también es crucial. Pero ¿qué pasa si este proceso de por sí ya es difícil? Aumentar la culpabilidad sobre la persona que está en la camilla. Doctoras o doctores que le dicen para que abren las piernas, para que estás gritando como si fueras una P, como si fueras una PU. Entonces, este tipo de violencia obstétrica también se ve bastante en el sistema de salud. Y no solamente en las pacientes con embarazadas, sino también realmente es difícil ver que mujeres estén influyendo de forma negativa en otras. Cuando niñas que son abusadas van a denunciar, van de repente a abortar y reciben este tipo de comentarios, ya es más difícil de por sí. Tienen que superar un trauma, ahora tienen que superar otro. Ahora tienen que enfrentarse a otro tipo de dificultades. Han habido casos famosos como el de NLK, casos como Briana, casos como Sofía, donde ha tenido que intervenir inclusive la Corte Internacional de Derechos Humanos para que sus derechos de la víctima sean establecidos como derechos locales. Entonces, lograr o superar este tipo de desafíos es muy difícil, pero no imposible, porque va a ser crucial aumentar la inversión en infraestructura, la inversión en la formación humana de los docentes, humana de los trabajadores, de los doctores, de quienes se van a encargar netamente a la administración de este tipo de sistemas de salud, para que se desarrollen políticas que garanticen una distribución equitativa, de repente también del personal médico, promover la colaboración con organizaciones humanitarias, comunitarias, para extender la cobertura, para que se mejore la calidad de atención del servicio, para poder implementar también programas de salud móvil, telemedicina, que pueden ser soluciones bastante eficaces para llegar a poblaciones en áreas remotas, porque ya existen en clínicas. Existe de repente Sana, es un ejemplo, porque incluso tienen un móvil donde te llevan las medicinas a cualquier lado en el que estés, pero siempre es o Lima metropolitana. Pero cuando hablamos de zonas rurales, inclusive es bien difícil llegar a una posta médica. Ahora imagínate, si acá en el Perú, si acá en Lima, que es una zona centralizada, ya es difícil de por sí denunciar un caso de abuso sexual, ya es difícil de por sí tener un seguro estable para poder tratarte como tal del abuso en ciertos grados, porque existen abusos menores y abusos ya llegados a un punto donde el cuerpo no aguanta tanto y tienes que ser internalizado en UCI, internalizado, porque el abuso puede haber en cualquier sexo, en cualquier género.
Entonces, ya si de por sí en una zona centralizada es difícil, imagínate en una zona rural, imagínate en una zona donde ni siquiera el acceso de salud básica es digna. Bueno, esas serían todas las preguntas que tenemos para ti, Victoria, y agradecerte nuevamente por poder acompañarnos hoy en esta entrevista. Espero que les haya gustado a todos esta entrevista, ha sido muy informativa, hemos hablado de temas muy importantes y eso sería todo por hoy. Gracias por vernos y hasta la próxima. Sí, igualmente fue un gusto estar presente en esta entrevista y espero de que se pueda repetir porque abordar este tipo de temas siempre va a ser un placer. Siempre va a ser importante sensibilizarlos y comunicar a las personas que no te va a afectar, que no te va a denigrar como persona sufrir un abuso. Si bien te vas a sentir mal, si bien va a ser un proceso bastante largo de superación, de ver tus capacidades también, de mejorar tu salud mental, nunca va a ser una razón por la cual tengas que denigrarte como persona. Y es un mensaje bastante importante el cual quiero recalcar. Puedes denunciar, puedes apoyar, puedes superar los desafíos que se te presentan en la vida, pero que ello no te defina. Que el abuso, la tortura que sufriste, no te va a definir en un futuro ni te va a definir nunca. Simplemente son cosas que lamentablemente han pasado, que hay que superar, pero que se supera con ayuda de los demás. No se cierren, denuncien, crean en sus capacidades, confíen en el proceso y por sobre todo mantengan una salud reproductiva. Vean también con qué tipo de personas se juntan, mantengan sus alertas presentes siempre y sean conscientes de las decisiones que toman. Ello va a ayudar bastante a también influenciar a su círculo social a que realice las mismas acciones y poder prevenir muchas cosas desagradables a futuro. Pero bueno, linda tarde y muchas gracias por invitarme. Entonces fue cuando me asusté. De pronto se me quitó una venda de los ojos y vi que si quería que mi vida fuera diferente, era mi responsabilidad hacerla diferente. Si he podido afectarlo, aunque sea un poco con lo que dije en este pequeño segmento, es esto. Que el punto inicial para volar hacia las estrellas, el punto inicial para cambiar totalmente en su vida, el punto inicial para tener grandes logros y grandes obras, es aceptar por completo una responsabilidad incondicional. Si debe de ser, debo hacerlo yo. Si debe de ser, debe hacerlo usted. La vida será en gran medida lo que nosotros hagamos de ella. Samuel Smiles.